Grabando. Gracias, Alejandro Colanzi. Toma uno, única, entrevista única. ¿Qué memoria tenés de esa generación? Bueno, esa generación nos parió Así es. y obviamente los recuerdos más satisfactorios vienen de esa generación. Yo tuve una madre que fue madre y padre, provinciana además, buenavisteña, y muy especial porque mi madre fue una mujer que se casó cerca de los 30 años y eso no era usual. Irma. Las mujeres entre los 15 y los 17 años ya todas se casaban y comenzaban a parir justamente a esa edad, ¿no? Y estaban casi sometidas a eso, ¿no? Como principal función, además de ayudar a los esposos. Entonces, mi madre era costurera, aprendió por necesidad la costura, y se vino de Buenavista a Santa Cruz de la Sierra porque tenía unas tías, una de ellas madrina, la familia Treu, que la acogió y le posibilitó poder trabajar de costurera en un hotel ahí frente a lo que es la catedral, el lado del René Moreno, de la catedral en la René Moreno. Había un hotel de otras buenavisteñas también, Aguilera, Cerrate, y ahí con el pasar del tiempo conoció a mi padre y ya cerca de los 30 años tuvo a mi hermano mayor y yo 3 años después. Entonces, era digamos, fue una persona que viene de un pueblo muy pequeño, no es que desconocía a Santa Cruz, porque venían en carretón, tardaban 3 días por el viejo camino directo, por lo que es por Hongo, por ese camino, tardaban 3 días y venían a comprarse ropa, o ni siquiera ropa, se compraban telas para la fiesta. Entonces, para costurar para otra gente. Entonces, su noción de contacto, su noción social estaba muy encerrado, digamos, en lo que era Buenavista en esa época, pero también lo que era Santa Cruz de la Sierra, que tampoco estaba muy desarrollada. Ella nace en 1927, entonces digamos que 20 años después, al año 47, ya hacía todo eso. Y Santa Cruz de la Sierra era diferente, era un pueblito más grande que Buenavista, o sea, levemente más grande que Buenavista. Entonces, es entendible ese concepto de inocencia, de pudor, de timidez, digamos, propio de quien vive en una comunidad muy pequeña, porque es en su comunidad donde tiene mejor capacidad de relacionamiento. Pero como dice Durkheim también, en las comunidades pequeñas hay mayor control social, porque todos es como una gran familia que tienen derecho de opinar, de meterse en la vida de los demás, porque además es una familia muy grande, que duermen con las puertas abiertas, ¿no? Que entran directamente y le dicen: fulanita, me estoy llevando una cuchara de azúcar o una cuchara de manteca, te la devuelvo después, ¿no? O sea,
esa confusión psicosocial configura a las personas. Entonces eso yo no creo que haya sido tan diferente en la Santa Cruz de la Sierra con la que se encuentra. Porque si estamos hablando de los años 40, 50, yo aún recuerdo, nacido el 59, recuerdo a Santa Cruz que no iba más allá de lo que ahora es siquiera el primer anillo. Siquiera el primer anillo. O sea, no llegaba la Santa Cruz a lo que era el primer anillo. Entonces, en esa perspectiva, yo creo que mi madre no tuvo, digamos, la parte violenta del migrante, ¿no? Del migrante que ha sido motivo de estudio en todo el mundo. Los migrantes europeos, por ejemplo, que han sido obligados muchas veces, o los migrantes de la zona del Chaco y la zona andina, que ya iban en esa época a trabajar a una Argentina altamente industrializada, altamente, y ellos eran zafreros, cosechadores, era mano de obra, ¿no? Porque acá no había. Entonces, creo que eso amainó, redujo los actos de violencia, digamos, ¿no? Y obviamente ellos ayudan a construir lo que hoy es, ¿no? Ayudan bajo otros factores también, variables que funcionan como siempre han funcionado en la vida, casualidades o no, pero que han construido una familia cuyos hijos de sus hijos interactúan en una Santa Cruz diferente, una Santa Cruz que de repente no es comprendida, no haya sido comprendida, porque es natural, porque ellos vivieron los momentos más felices de su niñez, de su adolescencia, de los primeros años de juventud, en otro ambiente, en una pequeña comunidad. Entonces, mirar, digamos, hacia atrás no es conservadurismo, pero si uno mira para anclarse, yo sí creo que podría traernos, digamos, malas lecturas. Mi madre, con todo, por ejemplo, ella llegó hasta el cuarto básico, porque no había más opciones, pero su obsesión fue que sus 3 hijos estudien, no solo hasta el bachiller, porque el chicotillo de 3 chorros estaba ahí sobre la mesa y la primera mala nota era el chicotillo, ¿no? Entonces su aspiración era no a repetir lo que ella fue, sino a repetir lo que ella haya querido ser. Y por eso es que dejó la vara más alta para sus hijos. Y es lo que caracteriza al ser humano, dejarle la vara más alta a las nuevas generaciones. ¿Cuál crees que de ese Bellavista muy pueblito que dejó, cuál habrán sido los ojos de tu madre? ¿Con qué ojos miraba a este Santa Cruz? Solo llegaba hasta el primer anillo, hasta el cementerio. ¿Cuál pensás, te imaginás, que fueran los ojos con los que veía este pueblo? Claro, la historia de mi madre, un ser amado y necesitado aún después de 13 años de desaparecida, y de alguien de 65 años que aún extraña a ese ser extraordinario, fue muy particular, porque su familia, sus hermanos eran 12, y entonces ella y su hermana mayor fueron en
en realidad criados por su abuelita, Chávez Treu, en el campo. O sea, si Buenavista era el campo, pero que no era más de 2 cuadras de la plaza, en algunos ni siquiera llegaba a la segunda cuadra, ella es criada en una propiedad lejos de ahí, aislada. Entonces, ya es en adolescente que retorna a Buenavista, adolescente comenzando su juventud, y obviamente ahí es donde ese es su despertar, digamos, de tener a más de su hermana, a más de las personas que trabajaban para su abuelita. Era un mundo muy reducido, Entonces fue un salto tremendo volver a Buenavista. Y en ese salto tremendo, entonces la satisfacción de los carnavales, de la mocedad. Además mi madre era guapísima, guapísima. Yo te puedo mostrar una foto de 15 años, una mujer muy guapa. Y muy entregada a lo que hacía, ¿no? Costuraba con pasión y obviamente cuando bailaba siempre ella nos mostró de que le encantaba tanto porque compartía con todo su grupo, ¿no? De amigas. Y el orgullo también, ¿no? El orgullo de ser, como el libro decía, la madre de los Colanzi, ¿no? Ese fue un concepto, digamos que nos enterneció mucho, ¿no? Porque con el pasar del tiempo, la escuela, nosotros estudiamos primero en escuelas fiscales, después gracias a una gran amiga que tuvo mi madre, la señora Doris Ibáñez de Moreno, impulsó a buscar becas en Muyurina para mi hermano, en el Marista, para mí. Entonces ya pasamos a colegios particulares. Entonces éramos su orgullo, porque Fede, si yo llego a, digamos, a ser subcampeón en esgrima como lo fui, yo aspiro que si mi madre, si mi hija hace esgrima, sea campeona. Eso es lo máximo. Entonces, nosotros superamos en muchas cosas y ella sabía que superábamos. Mis 2 hermanos competían por el 7. Yo era la oveja negra. Nunca me aplacé, pero digamos de 4 o 5 no pasaba. Porque me gustaba más el estar liderando en mi barrio, en los scouts, desde muy niño. Entonces, su orgullo era eso. Su hijo, después fueron autoridades académicas, fueron autoridades políticas, entonces era su mayor orgullo. Y de ahí viene esa frase, ¿no? Que le dice, además, le reclama a un médico en toda su inocencia previo a la muerte, ¿no? Porque mi madre eso lo dice meses antes de morir. De repente porque ya sabía lo que le pasaba, tenía 89 años, y obviamente le causaba daño, digamos, las inyecciones que le tenían que poner. Por eso exclama ella como buscando la protección de sus hijos. Su orgullo era el orgullo de su hijo era su protección, era su escudo. Yo soy la madre de los Colanzi. Solo ella le da la dimensión de orgullo y de escudo. O sea, yo leí, no me haga daño, yo soy. Cuidado, ¿no? Entonces, obviamente que
que hay un final de una mujer realizada. En esa frase está resumiendo la realización de una costurera campesina, ¿no?, que estudió hasta el cuarto básico y que se forjó casi sola, adversamente a, digamos, digo casi sola porque yo tenía 3 años cuando mis padres se separaron, y adversamente a todo lo que ocurrió en ese divorcio, ¿no? Entonces forjó mucho y era con todas sus limitaciones, forjó a tres varones sola, a pura costura, a puro chicote, sí, también. Nunca nos faltó el chicote y el chicotillo, el colepeji de tres chorros, porque sabía que tenía que dedicarle madrugar a las 5 de la mañana a costurar, y antes de las 12 de la noche ella no se acostaba. Entonces, el ritmo para mantener a estos 3 críos, darle otro lugar que ya no tuvo, significaba mucho, ¿no? Y pagar una casa que tenía que pagarla porque era el hogar de sus hijos, ¿no? Entonces nos forjó de esa manera. Yo recuerdo, Fede, que mi madre tuvo una exquisitud con sus 4 años de estudio de cuarto básico. Nos turnaba a los 3. Mientras ella costuraba, uno era el encargado de la cocina, otro de las camas y el otro de la limpieza, y nos turnábamos. Entonces ella iba dando, mientras costuraba iba observando desde su trono de trabajo, ¿sí?, de trabajo, que le causó problemas de salud a temprana edad por el pedaleo. Pero ella iba a decir: Alexito, te estás olvidando de limpiar esto, o Chichito, esa cama no la has tendido bien, o Pinito, mi hermano mayor, el médico, ponerle un poco más de sal a la comida, ¿no? O sea, te iba dirigiendo. O sea, yo me río siempre y digo, los hombres no podemos hacer 2 cosas al mismo tiempo, no podemos mascar chicle y cruzar la calle porque nos atropellan. Esta mujer costuraba y dirigía toda una casa, dirigía a 3 cambitas. Entonces, yo siempre me he dicho, ¿cómo haya sido, se haya estudiado mi madre? ¿Cómo haya sido? Era otro su nivel, ¿no? Por eso creo que nos dejó la vara muy alta. Yo siempre creo que nos dejó la vara muy alta. Y más bien el orgullo y protección que ella muestra en ese titular, ¿no?, es al revés. Somos los Colanzi Ceballos los que decimos somos hija de Irma. Y lo digo con mucha sinceridad, y me perdonen mis hermanos. Yo no soy orgulloso de mi padre, por muchas razones. Soy profundamente orgulloso de mi madre, profundamente orgulloso de mi madre. A tal punto que cuando yo tengo dudas, yo me pregunto qué haría mi madre cuando yo recurría a ella, o si yo haya recurrido. Entonces, esa sabiduría aún permanece, ¿no? Aún permanece. Entonces, pero es la vida. Ella se sintió orgullosa, se protegía, estaba en todos los actos de sus hijos. ¿Aún cuando empezaste en la política? ¿O eso no le gustaba mucho? Te voy a comentar las contradicciones. Mi sensibilidad social, muy joven, mi sensibilidad social
llegaba a generar ciertos prejuicios en una sociedad muy conservadora y sobre todo un círculo muy conservador, muy falangista, digamos, de mi madre, en el círculo que se movía, y me echaba agua bendita en la sopa para que se me salga el diablo, ¿ah? Porque ella le habían dicho que yo era socialista, entonces me echaba agua bendita a la comida sin que me dé cuenta. Pero era la primera militante en mis campañas. Era la que estaba ahí. Es más, se iba con tiempo a los lugares donde iba a ir a la campaña a ayudar a preparar la llegada de su hijo candidato. Era la primera cuando le ponen la bandera, la bandera de alcalde a mi hermano Ronnie. Es la primera cuando mi hermano Carlos daba una prédica en la mansión o cuando lo distinguían académicamente. Era la primera. O sea, no era un tema de, está bien, la presionaban porque era una madre, pero se llevaba al mundo cuando se sentía orgullosa y estaba en primera fila, ¿no? Entonces, además que era ella política, ella era una falangista anti-MNRista, pero era porque su ambiente en Buenavista, digamos, su familia, su entorno principal era falangista, ¿no? Para que te des cuenta, Fede, mi padre venía del Partido Comunista de Italia, era partisano, luchó contra Mussolini en la guerrilla. Entonces, ¿cómo se configura una falangista o un partisano? Bueno, eso era parte del amor. Su generación, sus amigas, Sí, la sí, gente sí. contemporánea de ella. Sí, porque... ¿Crees que tenía la misma? Cuando vienen los ocureñas, por ejemplo, a partir de ella yo supe cuántas amigas de ellas ocultaron a personas perseguidas, ¿no? Mi tío Fernando Chávez, que ha sido director nacional de educación en la época de Banzer, un gran hombre. Cuando llegan los ocureñas, escapando, llega a mi casa y mi madre lo esconde en un refugio. Al lado vivían otras personas amigas que habían también cobijado, ¿no? Entonces era parte de la solidaridad, que la aprendí de ella. Yo mamé solidaridad de ella, porque yo veía cómo, por ejemplo, trataba al que se le decía normalmente choropa, ¿no? Trataba de una manera diferente. Yo no lo aprendí de otra persona, no lo aprendí del padre comunista, porque nunca lo conocí. El choropa es el kunumi, pero la combinación con indígena, ¿no? Ah. Entonces, pero mi madre la trataba con respeto, la recibía en su living y charlaban, o compartían cosas cuando correspondía, pero también compartía con otras personas, pero ella era falangista, ella era falangista, y odiaba obviamente el abuso y la prepotencia de un régimen que era hegemónico. El MNR era hegemónico y obviamente con milicias y todas esas cosas, pues, ¿no? Pero ahí está, vuelvo a decir, coexistió con un comunista mucho tiempo y tuvo 3 hijos, ¿no? Mi padre, solo con mi madre, tuvo 3 hijos. Mi padre, en su primer matrimonio, de donde sale mi hermano Rocco, fue él. Antes fueron algunos, durante también
Durante nosotros hubieron otros y después también, pero coexistió. La madre, ese tipo de madre, le satisface lo nuevo porque simbolizan sus hijos y lo más nuevo porque simbolizan sus nietos. Yo no creo que haya una percepción de una visión retrógrada de anclarse. Yo no creo que mi madre haya querido que nos eduquemos en un pueblo como Buenavista. No creo. Es más, siempre peleaba, nos incentivaba a que salgamos del país para hacer estudios. Y hacía los esfuerzos. Entonces, yo no lo creo, Fede. Yo no creo que mi madre no se haya sentido tan orgullosa de sus nietos con sus logros. No creo. Entonces, creo que además es parte de la vida. La vida no puede estancarse. Siempre fluye. Gracias, Alejandro. Un gusto.